El piloto catalán Óscar Nogués recuperó el liderato de la Clio Cup España en el circuito Ricardo Tormo de Valencia en un fin de semana muy duro e intenso para todos los pilotos de este certamen monomarca que crece en emoción en cada meeting. La primera carrera resultó muy tensa y accidentada. La igualdad de los coches potencia la pericia de los pilotos y aunque parecía que el duelo Nogués-Guillot iba a estar asegurado, también aquí en Valencia el guión saltó por los aires con el banderazo de salida. Ya en la primera vuelta el safety car tuvo que hacer aparición en pista tras un choque en el que se vieron involucrados Alex Villanueva, Manuela Vázquez y Thomas Fjolhard. Nogués y Guillot se situaron en cabeza, seguidos por Salvatore Alcarese, pero Jordi Palomeras presentó pronto su candidatura, colocándose en segunda posición y relegando a Guillot a la cuarta, aunque las distancias entre todos ellos eran tan escasas que un toque en un adelantamiento hizo que Nogués, Guillot y Rafa Villanueva perdieran sus posiciones de privilegio en el ecuador de la primera manga. Alcarese y Palomeras comandaron la prueba hasta el final y Alex Cosín completó el podium de una carrera no exenta de polémica. La verdad que ha sido una carrera muy difícil, muy movida, ¿no? Como vienen siendo las Clio Cup, las carreras de la Clio Cup, están muy competidas. Estaba Marc, estaba Óscar, estaba yo, estaba Rafa, estábamos todos los 5 de la clasificación general. Y nada, pues en la salida salía cuarto, me he puesto tercero, he perdido luego una posición, me he quedado cuarto. Luego al final he podido recuperar bien y cuando he mirado por el espejo he visto pues una polvareda impresionante. Y no venían ni Marc, ni Rafa, ni Óscar, ¿no? Es una pena porque hubiéramos podido dar un espectáculo grande hasta la última vuelta. Pero nada, al final pues yo me he quedado un pelín retrasado, he intentado tirar muy fuerte para dar caza a Alcarese. Y nada, conseguí hacer la vuelta rápida, que es importante, es un punto más. Y nada, pues intentar afianzar un poco el tercer puesto del campeonato, ¿no? Parecía que estabas un poco enfadado antes de subir al podio. Sí, la verdad que estaba muy enfadado y sigo estando enfadado porque a mí me han mostrado un drive-thru por una decisión de comisarios deportivos en la cual me decían que yo adelantaba un vehículo en safety car y las imágenes lo dicen que previamente me han adelantado a mí el vehículo, pues para no declasificarle y que le sancionen a él. Me devuelve la posición, yo paso y me pone el drive-thru y bandera negra, ¿no? Incluso me han llegado a poner. Yo no he parado, sé que no está bien no parar, pero si ahora se arreglan las cosas, si hubiera parado, pues evidentemente queda el último, ¿no? Y era una oportunidad. No es que no haya parado por indisciplina, sino porque soy muy consciente del hecho que he realizado, ¿no? Óscar Nogués acabó décimo y Marc Guillot decimosegundo. Marta Suria fue la mejor en damas, Mariano Esteban primero en amateurs y Salvatore Alcarese el mejor junior. Si algo quedó claro también en la segunda carrera es que el de Valencia no sería un buen fin de semana para el líder Marc Guillot, que solo pudo ser quinto en una segunda carrera que tuvo unas primeras vueltas trepidantes con una gran igualdad en cabeza con Óscar Nogués, Rafa Villanueva, Mesalles y Jordi Palomeras en la pugna y pilotando prácticamente en paralelo unos con otros. Un error de Nogués en la última curva de entrada a meta le hizo perder la primera posición en beneficio de Villanueva, que se mostró muy rápido poniendo las cosas muy difíciles al catalán en la persecución y aguantando hasta el final para hacerse con la victoria. Jordi Palomeras fue tercero. Óscar, después de una carrera complicada, un día duro, pero buena posición la segunda y recuperas el liderato. Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana bastante duro porque en las dos carreras partíamos de la pole. En la primera he tenido un accidente y no he podido, he acabado décimo, con lo cual no nos ha ido muy bien, pero ahora sí, porque partíamos de la pole, hemos acabado segundos y bueno, mi máximo rival me parece que no ha acabado de los 4 primeros, no sé qué ha acabado, quinto o sexto, y bueno, para eso está bien para ir para el campeonato y bueno, nos la jugamos en Jarama. Muy duro así, la verdad, 17 vueltas se me han hecho eternas, pero bueno, al final ha merecido la pena el esfuerzo. Esa victoria que da mucho ánimo, ¿no?, de cara también al campeonato. Bueno, el campeonato no lo estoy siguiendo, pero bueno, sí, me da mucho ánimo ganar siempre, y la verdad es que ilusiona muchísimo y da un empujón de energía, la verdad es que es una sensación bestial. Y la familia Villanueva que sigue demostrando su unión, ¿no?, y su pasión por el mundo del motor. Aquí estamos todos, hermanos, sobrinos, primos, la verdad es que sí. De la Clio Cup. Raquel Morera fue primera en damas, Antonio Martínez en junior y Mariano Esteban repitió en amateurs.